Bueno, vamos a continuar ya con la última parte de Redux. Así lo hemos visto. No, eso no. Ahí está, ahí nos quedamos. Bueno, la reducción de múltiples oxidantes metálicos requiere normalmente condiciones ácidas, para que esto se vea favorecido. Entonces, por ejemplo, analizando otra reacción, aquí tenemos, por ejemplo, el dicromato el dicromato. Para que se pueda reducir, requiere de 14 protones y 6 electrones, para que esto se reduzca a cromo 3, más 7 moléculas de agua. Y de hecho vemos esto, que precisamente tenemos 14 protones y 7 oxígenos. Entonces, precisamente, o sea, el balance me va a dar que van a formar 7 moléculas de agua. En general, las reacciones donde entre los reactivos hay protones y electrones son oxidativas. Mientras que las reacciones donde los protones y los electrones son liberados se consideran reacciones reductivas. Entonces, aquí en las oxidantes, los protones y los electrones se absorben, en las reductoras, en las reacciones reductivas se liberan. Algo importante a comprender es que las reacciones redox representan una familia de reacciones, no es una reacción por separado, sino que representa una gran gama de ellas. Cada uno en realidad representa una semireacción que puede ocurrir. Entonces, de esta reacción que acabamos de ver, la podemos representar esta reacción de distintas maneras. Más bien, todas estas reacciones que vamos a ver pueden representarse de esta manera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dicromato de potasio más ácido clorhídrico, te va a dar cloro de cromo, más cloro de potasio, más cloro, más agua. En esta otra también tenemos dicromato de potasio, pero en vez de tener ácido clorhídrico, tenemos ácido sulfúrico. Y entonces también aquí va a entrar sulfato ferroso, cosa que aquí ni siquiera viene contemplada, por ejemplo, en otro metal, que es el hierro. Aquí se va a formar sulfato férrico, se va a formar sulfato de cromo, agua y sulfato de potasio. Y pues esta reacción ya como que sí se parece, o sea, este es el que tiene en común, pero vaya, de cloro de cromo a sulfato ya hay una diferencia. Otra reacción que también puede ser representada con esta es dicromato de amonio. Y en ni siquiera le estoy agregando un ácido como en las anteriores. Esta reacción espontáneamente me produce óxido de cromo, nitrógeno más agua. Y entonces vemos que todas estas tres reacciones cumplen con esta característica de que esta es su reacción redox, nada más, esta es la parte redox. Y estas no se parecen, bueno, sí tienen cierto parecido, pero no son idénticas. Entonces, cada una de estas reacciones representa a una familia completa. Creo que ni los mismos químicos saben qué tan grande puede ser una familia. Y bueno, hay semireacciones de oxidantes y de reductores. Siempre se tienen que acoplar una de reducción con una de oxidación para que se puedan llevar a cabo ambas. Algunas reacciones de reductores involucran ácidos. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido fórmico, que para su reacción de reducción va a formar dióxido de carbono, más 2 protones, más 2 electrones. Entonces, como vemos que está liberando protones y electrones, es reductora. Pero esta es una familia nuevamente. Entonces, otra forma sería, por ejemplo, ver esto, dos moléculas de ácido fórmico pueden reaccionar entre sí, forman ácido oxálico, más 2 hidrógenos. Y estos hidrógenos los puedes también representar de esta manera. Otra reacción de estas, por ejemplo, entonces sería también el ácido fórmico, más oxígeno, te va a formar agua, más el dióxido de carbono. Y nuevamente el agua, recuerden que se puede representar como 2 protones, 2 electrones y media mol de oxígeno. La otra es que reaccione también con el peróxido de hidrógeno y entonces ya te forma 2 de agua y dióxido de carbono. O sea, hay una multitud de formas en las que puede reaccionar esto. Y bueno, vamos a ver la espontaneidad de las reacciones.
Se refiere a la posibilidad de que una reacción se puede llevar en las condiciones trabajadas, las cuales deben de tomar en cuenta para su cálculo tanto la temperatura como la concentración y el pH. La espontaneidad se puede medir como un potencial, es decir, como un voltaje. Bueno, más bien sus unidades son los volts. Esto se puede entonces calcular con la famosa ecuación de Nernst, que no sé si la habían conocido, o si no, se las presento. Se las presento para que trabajen. Ecuación de Nernst, alumnos, ecuación de Nernst, perfecto, ya se conocen, ya pueden trabajar. ¡Qué ñoño, profe! Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice la ecuación de Nernst? Fue postulada en 1889, donde cada uno de los elementos es E, es el potencial de reacción en las condiciones trabajadas y se mide en volts. Perdón, es una epsilon mayúscula, no es una E, es una epsilon. Epsilon superíndice 0 es el potencial de la reacción en las condiciones estándar, que son una atmósfera de presión, 25 grados centígrados, y si tiene una comita, significa que además es a pH de 7. R es la constante de los gases y se puede medir en calorías sobre grado Kelvin mol o bien en joules sobre mol grado Kelvin. Existen varias formas de medirla, bueno, de expresarla, la R. N es el número de electrones que se intercambian y se puede manejar adimensionalmente. Ahorita si quieren le ponemos unidades. Se maneja dimensionalmente. T es la temperatura y se mide en Kelvin. F es la constante de Faraday y la podemos, si manejamos la R en calorías, entonces también la constante de Faraday la podemos manejar en calorías. Y las unidades de la constante de Faraday son calorías sobre volt por mol. O bien, también si manejamos la constante R de los gases en joules, entonces esta la podemos manejar como 96.500, lo redondean siempre, coulombs sobre mol. Y Q es el coeficiente de la reacción estequiométrica que se esté llevando a cabo en el redox. Esta es la Q. Y si tienes entonces esta reacción, que se supone que es una reacción redox, el coeficiente estequiométrico de reacción Q es igual a C mayúscula, que son son primero los productos elevados a su coeficiente. Entonces sería C mayúscula elevado a la C minúscula, que multiplica a D mayúscula elevado a D minúscula, y todo eso va a ir dividido entre a mayúscula elevado a minúscula, multiplicando a B mayúscula elevado a la B minúscula. Es como queda. Otra forma en la que podemos expresar esto es un poquito más correcto. Entonces, en vez de, ya ven que la constante R son joules sobre mol grado Kelvin. En vez de mol, manejarlo equivalentes. Y también entonces, automáticamente la constante de Faraday queda en equivalentes. Y bueno, adaptando la ecuación de Nernst para la mayoría de los electrodos, ya como lo vas a detectar en el laboratorio, a una temperatura de 25 grados centígrados, es decir, 298.15 Kelvin. Entonces, y también cambiando el logaritmo el logaritmo natural al logaritmo base 10, donde el logaritmo natural de 10 es igual a 2.302. Entonces, sustituimos todo esto en la ecuación y queda al final nada más esto. Entonces, el potencial es igual al potencial estándar de celda más la constante de Nernst 0.059. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, volvemos al programa, soy un habitual, perdón. Y sus unidades son volts por el logaritmo del coeficiente. Y es así como la calculamos. Entonces, aquellas reacciones en las que intervienen protones, al llevarse a cabo la reacción, son entonces influenciadas por la espontaneidad. Por ejemplo, la reacción que habíamos visto, que al tener el ion dicromato, más 14 protones, más 6 electrones, te va a formar cromo más 3, más 7 moléculas de agua. Al sustituir en la ecuación de Nernst, vamos a observar lo siguiente. Entonces, Q, el coeficiente, es igual al cromo más 3 elevado al cuadrado, porque es 2, multiplicado por el agua elevado a la séptima potencia, dividido entre el dicromato elevado a la 1, porque nada más tiene ahí coeficiente de 1, y la concentración de protones elevado a la 14. Y nosotros sabemos que el pH es menos el logaritmo de la concentración de protones.
Entonces, sacando el logaritmo a todo esto, queda así, logaritmo de Q, 2 veces el logaritmo del cromo, 7 veces el logaritmo de la concentración de agua, el logaritmo de la concentración del dicromato, y 14 veces el logaritmo de la concentración de pH, de protones, perdón, sorry. Este 14 lo sacamos del otro lado, bueno, tomamos como factor común el menos, y entonces queda menos el logaritmo de la concentración de protones, y nosotros sabemos que esto es el pH. Entonces aquí vemos que todo este potencial se va a ver afectado por el pH multiplicado por 14. Y entonces ya nada más reagrupando los otros términos que siguen permaneciendo en el logaritmo, queda así. Normalmente, como estas reacciones se llevan a cabo en medio acuoso, entonces la concentración de agua es tan alta que realmente ya nada más las condiciones de equilibrio van a depender de la concentración de cromo y del dicromato. Entonces esta reacción la escribimos de esta otra manera nada más, dependiendo de estas. Pero podemos eliminar el agua de aquí porque normalmente el agua no va a ser tu reactivo limitante, si es en un medio acuoso entonces. Y entonces así es como queda expresada toda la reacción. Espérenme. Bueno, entonces ya nada más trabajando, así cierto, aquí es como se están transfiriendo 6 electrones, como este 6 está dividiendo a la constante de Nernst, entonces ya nada más simplificando queda así. Y entonces ya nada más toman como la constante de Nernst, también está multiplicando al pH, a 14 veces el pH, entonces ya desarrollando queda así. Ya entonces este es el factor de influencia del pH y el factor de influencia de la constante de equilibrio de los electrones con respecto a la concentración. Y el potencial estándar de esta reacción es 1.33 volts. Entonces ya sustituyendo queda así. Y así es como queda ya nada más como depende del pH y de la concentración del cromato y del cromo. Y bueno, entonces si nosotros podemos graficar esto en 3 dimensiones, esto sería el eje X, esto sería el eje Y o X o viceversa. Y entonces ya veríamos que el potencial se hace más positivo al aumentar el pH, al igual que como este es un cociente, entonces si la concentración de cromo es menor que la de dicromato, entonces este va a cambiar a signo negativo. Entonces, si esta concentración es baja, todo este producto se va a restar del pH y me va a reducir el potencial. Y así es como afectan, bueno, como interactúan las reacciones. Algunos datos técnicos es que algunas sales que sirven para preparar disoluciones de agentes oxidantes o reductores pueden tener ligeras alteraciones durante su tiempo de almacenamiento y manipulación, como lo hemos mencionado. Estas alteraciones, al momento de realizar los cálculos de pureza, se pueden notar como porcentajes importantes de contaminación si están presentes en una cantidad considerablemente alta para el proceso. Por lo tanto, también es importante valorizarlos. Y ya acabamos.